Hola, bienvenidos y les pido que por favor abran sus Biblias en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Estamos en una serie de 6 semanas que se llama el camino del discípulo y son 5 disposiciones del discípulo de Jesús. Y lo que vamos a ver es qué significa para nosotros ser un discípulo conectado. Ya vimos ojos arriba, rodillas abajo, Biblia abiertas y ahora vamos a ver conectados. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que estamos invirtiendo relacionalmente en nuestras relaciones. Y no solamente queremos que la gente venga a la iglesia, sino que pertenezca a la iglesia. Nosotros queremos invertir relacionalmente. Queremos que sean parte de las personas que inviertas en este tiempo en la iglesia local. Y este es el tipo de personas que queremos tener, de discípulos. Porque hay una misión que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso lo tenemos que hacer juntos. Porque si no, no la podemos hacer. Un par de semanas hablamos que yo estuve en el pastor Matt de Nueva York. Y conté de las cosas bonitas que pasé. Fue el museo del 9/11, del atentado. Y pudimos ver, y como estábamos tan cerca del 24 aniversario de esa tragedia, pudimos capturar en ese museo, es que nos recuerda de cómo todas las personas de en ese día tan oscuro se pusieron juntos con la misión de buscar sobrevivientes. Y por eso los bomberos y los primeros auxilios y la personal de medicina, los ingenieros y cada persona que se envolvieron, los trabajadores de construcción, fueron cientos de personas que salvaron, porque ellos se juntaron sin importar las diferencias a una meta única, y era poder sacar gente de todo ese desastre. Y de hecho quisiera recordar algo, ya que vi tantas memorias y recuerdos de personas de los primeros auxilios y de la policía y todas estas cosas. Si tú eres un bombero o estás en el campo de la medicina o un policía, yo quisiera que te pusieras por favor de pie y de primeros auxilios. Ponte de pie por favor, que quisiéramos celebrarte el día de hoy porque estamos agradecidos por ustedes. Estamos muy agradecidos por ustedes porque días como hoy los recordamos, estamos tan bendecidos como cultura porque ustedes están aquí. Estamos súper agradecidos por ustedes. Pero mientras recordaba este evento y veía a toda esa gente juntos, me recordaba de qué es lo que es la iglesia y qué es lo que tiene que hacer. La iglesia tiene que ser un grupo de personas que están juntos, que están invirtiendo relacionalmente. Y Dios nos ha enviado a nosotros en una misión de rescate. Y nosotros estamos trabajando como uno para trabajar juntos y alcanzar personas que están lejos de Él. Y a diferencia que el 9/11, sabemos que espiritualmente estamos viviendo en una destrucción eterna. Y es una destrucción mucho peor que la del 9/11, porque nos lleva a la eternidad. Así que hemos sido llamados a hacer una misión de rescate y estar juntos y de ser una familia fiel y de acercarnos al mundo roto y de sacarlo de la esclavitud, de las adicciones, y que sepamos que estamos para sacarlo de esos problemas y acercarlo a una comunión con Dios, con Jesús. Por eso nosotros invertimos relacionalmente. Ahora, Hechos capítulo 2, vamos a comenzar a leer del versículo 42 al 47. Si estás ahí, di: la Biblia es verdad. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas personas, y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y los repartían cada uno la necesidad.
Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El contexto de este texto es el principio de la iglesia del Nuevo Testamento. Este es básicamente es el momento en que la iglesia llena del Espíritu Santo se establece. Y es importante que entendamos este momento, que entendamos que el capítulo 1 de Hechos, que los discípulos vienen a Jesús antes que él ascienda al cielo, y él le pregunta: ahora tú vas a poner tu reino aquí en Jerusalén y vas a soltar el poderío de Roma, ¿no?, sobre nosotros. Y él dice: sí, el reino de los cielos está aquí, pero no es como ustedes creen. No, pero lo que sí necesitan saber es que tienen que ir a multiplicarse y hacer discípulos. Y tienen que expandir el reino de los cielos para ser discípulos. Y ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes, y van a ser mis testigos. Y van a decirle al mundo que el reino de los cielos está aquí. Y para entrar a ese reino tiene que estar a través del Evangelio. Y eso es lo que Jesús hizo. Ascendió y fue al cielo. Y los discípulos tomaron este discípulo, dice el mensaje del reino, y fueron a lo que se llama el aposento alto. Y por 10 días oraron y ayunaron, pidiendo por la llenura del Espíritu Santo. En el medio de esos 10 días de oración, el Espíritu Santo nos llenó y dejaron el aposento alto y comenzaron a compartir el Evangelio de Jesucristo. Y el mundo comenzó a ver algo diferente en ellos y comenzaron a predicar a las masas. Y más de 3,000 personas aceptaron a Cristo. Increíble, ¿no? Y este es el momento que la iglesia llena del Espíritu Santo comenzó. Y si comienzas a ver esta historia, comienzas a ver la disposición de la que hemos estado nosotros. Estamos siguiendo los pasos de los discípulos. Estamos mirando hacia arriba, enfocados en el reino de los cielos. Ahora, la respuesta nuestra es avanzar al reino y ser tus testigos. Estamos con los ojos arriba, estamos enfocados en el reino. Y nosotros están al aposento alto y oraron. Y nosotros también tenemos las rodillas bajo para orar y pedir el poder sobrenatural de Dios. Así que estamos ojos arriba, rodillas abajo, y estamos dependiendo del Señor. ¿Y qué es lo que hicieron? Compartieron el Evangelio. Lo que quiere decir es que fueron bíblicamente enraizados. Y la gente decía: ¿qué es lo que están pasando? ¿Qué es lo que está diciendo? Y ellos tomaron la escritura y comenzaron a explicarle: eso es lo que está pasando el día de hoy. Y fueron bíblicamente enraizados. Ves, ojos arriba, rodillas abajo, Biblia abierta. Más de 3,000 personas vinieron a Cristo ese día, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Fueron personas conectadas, porque fueron personas que invirtieron relacionalmente. Ahora la pregunta es: ¿qué hacemos que los discípulos de Cristo tenemos que hacer? Y mira lo que dice la Biblia otra vez en el 2:42. Y ellos perseveraban. Ellos estaban juntos perseverando. Perseveraban, estaban dedicadas. Ellos estaban dedicados. La palabra perseveraban significa dedicados profundamente. Había un sentido profundo de compromiso. Ahora yo quiero que tú pienses esto por un momento. Este es el día 1 de la iglesia. Ellos nunca habían ido a una conferencia. Ellos nunca habían escuchado de cuáles son las políticas de la iglesia. Sin embargo, la descripción de Lucas 2 nos muestran cómo 3,000 personas se creyeron y se bautizaron y comenzaron a hacer lo mismo que los discípulos hicieron. Y comenzaron a caminar juntos para todo lo que el Señor había comenzado a hacer.
Y esto es lo que esto hace para ti y para mí. Nos dice y nos enseña que cuando estamos los ojos arriba, la rodilla abajo y la Biblia abierta, debemos convertirnos en una iglesia que esté conectada, que pueda explicarse como una iglesia dedicada, que perseveraban en las cosas. Ahora miren esto. La cristianidad en nuestra cultura americana ha sido tan marcada por el individualismo que siempre hemos minimizado el tema principal que Dios está haciendo, y siempre lo decimos solamente Dios y yo, pero en la iglesia antigua eso no existía. Lo que Dios está haciendo en su iglesia y en toda la historia es redimiendo un pueblo y no una persona. Si vemos en Génesis 1, y esto no se trata acerca de ti, hablando de Adán y Eva, ser fructífero y llenar la tierra. ¿Qué está diciendo? Dios nos está recordando, siempre mi intención ha sido no una persona, sino un pueblo. Cuando pasa con Abraham, el pacto con Abraham, y el Señor le dice, yo quiero bendecirte y a través de ti va a ser una bendición, y que va a haber una nación, y esa nación va a nacer en el mundo. Así que la promesa de Dios no fue solamente que Dios iba a bendecir a Abraham, sino al pueblo, porque siempre se trata de un pueblo. Cuando Dios tomó a Moisés del desierto y lo preparó para el desierto, ¿qué le dijo? Vamos y busquen a mi pueblo, rescata a mi pueblo. ¿Y qué pasa con Jesús cuando busca a sus discípulos? ¿Para qué? Porque está buscando un pueblo. ¿Y qué fue lo último que le dijo a su pueblo? Vayan y busquen más personas. A mí me encanta escuchar de que tú tienes una relación personal con Dios, pero esa relación personal te conecta a un cuerpo más grande. Y esto no se trata acerca de tú y Jesús, sino de Jesús y su cuerpo, que es una iglesia local. Y vemos esto después en el versículo 47. Y el Señor añadía a cada ellos a la iglesia los que habían de ser salvos. Y cada vez que leía esa parte, veía eso. Y mira lo que dice. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Los números de qué? De las personas que iban a ser dedicadas. O sea, cada persona que venía a Cristo no se venían en unos cristianos individuales, sino cuando ellos eran salvos, se conectaban y se relacionaban e invertían relacionalmente, porque el plan de Dios siempre fue crear un pueblo, un pueblo para Él, y que el poder del Espíritu Santo tras la obra del Señor Jesús se obrara junto y como pueblo. Y por eso es que nosotros estamos buscando que busques un cristiano en el Nuevo Testamento que no esté conectado a una iglesia local. Cuando Dios le quiere hablar a un cristiano en el Nuevo Testamento, ¿a quién le escribe? A la iglesia local. Incluso cuando le escribe Pablo a Timoteo, le escribe a Timoteo acerca de la iglesia local. Cuando Dios quiere hablar, no busca individuos, busca su pueblo. Me encanta lo que Tony Merida dice acerca de esto. Dice, hablaba sobre este pasaje. La iglesia es el plan de Dios. Ese plan es más grande que la conversión aleatoria de un pocos individuos. El cristiano es personal, pero no individualista. Es corporativo. Jesús está diciendo, un pueblo para mí. Este hecho se aclara aquí en Hechos 2. También ha sido enfatizado en Hechos 1. Como la gente reunida, se reiteraba el carácter comunitario de la iglesia a lo largo del Nuevo Testamento. Es ilustrado por los hechos, y las epístolas fueron escritas a la iglesia o en referencia a las iglesias. Así que esto es la voluntad de Dios para tu vida, que seas conectado a una iglesia local. Y esta es la pregunta que tenemos que hacer. Yo sé, yo quiero ser dedicado, así que ¿a qué tenemos que ser dedicados? ¿A qué tenemos que estar comprometidos? Y me alegra que me preguntes. Primero, estaban
dedicado a 4 cosas y quiero que lo escribas ahí. Número 1, estaban dedicados a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Ahí dice a la palabra o a la enseñanza de los apóstoles. Él decía, ellos se convirtieron en personas de discípulos de Biblia abierta y específicamente la enseñanza y la predicación de la enseñanza de los apóstoles. Así que cuando ellos entendieron eso, comenzaron a estudiar la Biblia. En la número 2, estaban dispuestos a componer la vida juntos. Y cuando dice en la comunión de los unos con los otros, la palabra comunión no es como pensamos, cuando pensamos en comunión es un lugar para comer juntos y pasar un tiempo bueno. No. Comunión es una palabra koinonía y dice la comunión, o sea que estaban dedicados los unos a los otros. Ellos vieron la comunión como algo profundo, una devoción profunda para hacer vida juntos. No solamente para asistir un domingo, pero para hacer vida juntos toda la semana. Número 3, no solamente compartir vida, pero compartir y celebrar el Evangelio. Cuando dicen el partimiento del pan, hace una referencia a la Santa Cena. Y una de las cosas que hacemos es partan el pan y toman la copa, y eso es lo que hacen. Ellos están recordando y celebrando el Evangelio. Tú ves que el centro de nuestra relación es el Evangelio de Cristo, lo que nos trae juntos, la cosa que nos define y nos tiene en común. Y tú lo has escuchado por años. En medio de tanta diversidad que hay en este lugar, lo que hay en común, lo que nos trae juntos por la eternidad, eso es, estamos definitivamente necesitados de gracia y lo encontramos en Cristo. Y eso es lo que nos hace lo que somos. No nuestras buenas obras, pero la obra terminada de Cristo. Estamos dedicados a vivir la vida de Cristo. Y como iglesia local, hemos sido llamados a celebrarlo. Nosotros nos juntamos y por ejemplo, este miércoles vamos a tener la Santa Cena y los invito a que sean miembros y que podamos celebrar el Evangelio de Cristo este próximo miércoles que viene. Estaban dedicados a esto y también estaban dedicados a juntarse en una oración corporativa y por eso dice en las oraciones y en las oraciones. Nosotros tenemos una reunión de oración los miércoles. ¿Y porque dice la oración? Justamente por el versículo y la oración. Y eso así se llama en Hechos. Y si tú vas a Hechos 6, cuando la iglesia iba creciendo y las necesidades iban creciendo también, los apóstoles estaban tan ocupados que comenzaron a establecer diáconos. Y dice, nosotros no podemos ocupar de todo el servicio de la iglesia, porque nosotros tenemos que estar dedicados a predicar y a la oración. Y el artículo que dice aquí es importante porque no hace una oración individual y es importante, entendemos que la oración es súper importante, pero hace una referencia a la reunión de oración, cuando la iglesia se junta para pedir por las cosas del reino y traer la gente junta. Y eso es una evidencia que en todo el libro de Hechos la iglesia de Cristo siempre se juntaba para orar, y lo vemos también en la historia de la iglesia. Cada vez que nos juntamos en los miércoles no es algo nuevo, sino que nos estamos realineando a lo que la Escritura nos dice que tenemos que ser dedicados. Y voy a hablar un poco de eso un momento, pero eso es lo que tenemos que ser dedicados. Y ahora sí, esta es la pregunta. ¿Qué pasa cuando somos así dedicados? ¿Cómo la iglesia aparece? ¿Cuál es el resultado de cuando nos dedicamos a estas 4 cosas? Así que por esa devoción hay 4 resultados. La presencia del Señor es experimentado.
Es experimentada. ¿Cuántos han experimentado esto? En el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué describe aquí? El versículo 43, que la presencia del Señor estaba en medio de ellos y estaban experimentándola como una manera muy real. Y tenían temor del Señor y estaban pendientes de la presencia del Señor, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Incluso la comunidad estaba viendo este grupo de personas que tal vez no entendían lo que eran, pero sí veían que algo sobrenatural está pasando ahí. Ellos estaban hipnotizados con esa presencia. Este era el número 2. Había amor auténtico y la unidad era disfrutada. Mira lo que decía, por su devoción. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Mira un segundo, tenían todas las cosas en común. Lo loco de esto es que si tú vuelves al capítulo, antes en el capítulo 2, una de las razones por las que el Señor demostró la venida del Espíritu Santo, el lenguaje y hablar en lenguas, en el capítulo 2, porque Pentecostés era una reunión donde todo el mundo iba a adorar al Señor. Y el Señor le dio el don sobrenatural de las lenguas para que las lenguas y los idiomas la gente lo pueda entender en su propio idioma. Porque todos los que estaban ahí tenían cosas en común. ¿Cómo personas de todo el mundo, de diferentes dialectos, de diferentes etnias, cómo ellos podían tener todo en común? Y yo te voy a decir cómo: la unidad del Espíritu Santo. ¿Tú sabes lo que el mundo necesita en medio de este problema de división? No necesariamente más actividad social, porque lo hemos hecho mucho. Pero ¿sabes lo que necesitamos? Necesitamos que la iglesia del Espíritu Santo tenga una unidad con el Espíritu Santo y que nos amemos con un amor real y que el Espíritu Santo traiga esa unidad que está más allá de nuestras diferencias y que el mundo nos mire a amarnos unos a los otros. Y la gente dice, ¿cómo yo quisiera tener algo así? El problema es que la mayoría de nosotros estamos más identificados con nuestras diferencias que con las cosas que nos traen juntos, y por eso estamos divididos. Y esto va a cambiar cuando nos volvemos este tipo de iglesia, que creemos que todos tenemos las cosas en común. La próxima cosa es que alabanza y gratitud genuina va a ser expresada. Comían juntos con Elías y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Aquí nos está describiendo una iglesia llena de gozo, llena de gratitud. Cuando tú estás en la iglesia y hay este tipo de devoción y la presencia del Señor está ahí y hay amor y unidad, eso va a fluir de ti gratitud. No sé lo que pasa, pero en toda esta temporada que hemos estado como iglesia y he visto cómo el Espíritu se mueve, nunca imaginé, y hay tanta unidad y tanto amor que mi corazón está derramándose de gratitud por todo lo que Él ha hecho. Hay una genuina gratitud como expresión. Escucha. Y esto yo sé que te va a doler, pero escúchalo, por favor. Siempre estamos con esta cara así, adorando, en vez de estar sorprendido con su presencia. Entonces no tiene nada que ver con la música ni con las funciones de este lugar. Y tiene que ver todo con tu corazón. Ayer estaba viendo un partido de fútbol y sin darme cuenta yo estaba levantando las manos. Yo sé que no era el único que estaba gritando ayer en esto. Estaba gritando de mi otro amigo: ¡Hey, mira, hicimos un gol! ¡Ven, ven! Le voy a poner pausa y vamos a verlo de vuelta. ¿Tú sabes por qué? Porque eso capturó mi corazón y eso me hace adorar. ¿Y por qué miramos así los sábados y los domingos? Estamos de brazos cruzados aquí.
Y cuando comencemos a ser dedicados a las cosas de Dios, nuestra disposición en la alabanza va a cambiar. Es que en el cielo no hay espectadores, todos son adoradores. Y tenemos la opción de comenzarlo ahora. Y esta es la número 4. La gente conectaba con Jesús y los nuevos creyentes eran insertados. Así que nuestra visión es gente conectando con con Jesús, donde sea que nosotros vivimos, trabajamos y jugamos. Y decía, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En otras palabras, la gente era añadida a su vida restauradora de Jesús. Y la gente era conectada con Jesús también, eran insertados en la iglesia local. Yo quiero ver que New Beginning crezca, amén. Pero para todas estas personas que dicen, la iglesia está creciendo mucho, tenemos que bajar un cambio. No, tenemos en el primer capítulo, el día de iglesia, habían 3,000 personas y ya para la segunda vez que se escucha, habían casi 12,000 personas. Había una multiplicación grande de estos discípulos. Yo quisiera crecer por más de lo que pudiéramos crecer, pero no quisiera que vinieran de iglesia a iglesia. Pero no, yo lo que quiero es que gente vengan por las cosas nuevas que están pasando. ¿Y qué pasa con eso? Que después viene otra iglesia y hace cosas nuevas y se van de aquí. Pero en cambio, si estamos dedicados a la misión de Dios, vamos a buscar a gente que no han conocido al Señor y se inserten en nuestra iglesia. Y quiero que esta iglesia sea una casa de crecimiento en Cristo. Crecer en madurez nos va a salir que crezcamos más. ¿Eso no es lo que ustedes quieren? Y eso somos nosotros en el proceso. Pero esto es lo que pasa. Cuando estamos dedicados los unos a los otros, experimentamos la presencia del Señor, tenemos un amor y una unidad real. Y la gente comienza a expresar su gratitud y comienzan a encontrar gente insertándose a la iglesia. Y este es nuestro deseo como New Beginnings. Y eso es lo que queremos hacer. Y aquí está algo que quiero hablar, que quiero compartirles esta mañana. En el Nuevo Testamento, cuando tú lees la Biblia, o bueno, en general la Biblia, hay momentos cuando tú la lees, es una manera descriptiva. Cuando nos dice una historia o nos dice algo de la vida de un individuo, una historia en la iglesia y están describiendo. Y la parte descriptiva de la escritura podemos aplicarlos a nuestra vida y ver que nuestro espíritu trabaje pero también hay otra prescriptiva. Prescriptiva es cuando estamos recibiendo un mandato, una dirección. Haz esto, deja de hacer esto. Ajá. Y hay momentos que tenemos las dos, descriptiva y prescriptiva. Y yo estoy creyendo que Hechos 2 es descriptiva, pero también prescriptiva manera de ver la Biblia. Porque nos está describiendo lo que el Espíritu Santo describió, pero también nos está mandando cómo nosotros tenemos que vivir. Así que tal vez Él nos dice, hagan estas cosas. La idea general es que deberemos aplicar esta manera. Como lo que hemos estado luchando como iglesia, hemos preguntado esta pregunta. No es con nuestra misión, porque ya nos la dio, pero ¿cómo vivimos Hechos 2? ¿Cómo nos convertimos en una iglesia que los discípulos una iglesia haga discípulos y que podamos amar al mundo en su nombre? ¿Y cómo hacemos cómo nos parecemos una iglesia que haga discípulos conectados? De Hechos 2, 42 al 47. Y lo que hemos hecho, nosotros hemos orado mucho y hemos tenido muchas reuniones. Y hay algo que nosotros hicimos que llamamos el triángulo. Y esto es lo que se aplica a New Beginnings. Y yo quiero que tú entiendas, esto es lo que nosotros nos queremos convertir en una iglesia que invierta relacionalmente, que nos parezcamos a Hechos 2, 42 al 47. Y yo quiero que aprendas este triángulo. Y este es el triángulo. Miren aquí a la pantalla. Si ven una pantalla, aquí hay un triángulo que no está apuntando hacia arriba, sino hacia adelante.
Porque como Dios está trabajando y la idea es que nosotros vamos a algún lado. Hay una misión que tenemos, una dirección. No solamente existimos para nosotros mismos, pero algo más grande que nosotros. Así que hay tres componentes que va a resumir lo que hacemos lo que vemos en Hechos 2:42. Primero que todo, como discípulos nos reunimos semanalmente y eso lo vemos en Hechos. Se reunían en el templo. Ellos venían juntos regularmente. ¿Y por qué iban al templo? Porque habían 3,000 personas y no tenía edificio esa iglesia. Así que vamos a la iglesia, al lugar más grande donde teníamos, y era el templo. Entonces fueron al templo y escuchaban la prédica de los apóstoles y se juntaban ahí. Y eso lo ves continuamente a través de la iglesia. Y en la historia de la iglesia, después se formalizó déjame leerte algo histórico de Justo Mártir. Y en su primera apologética, él está escribiendo en el 180 después de Cristo. Y estaba escribiendo viendo lo que hacía la iglesia. Y mira la descripción que dice. En el día llamado domingo, todos los que viven en ciudades o en el campus se reúnen en un lugar y eso es lo que significa una reunión. Y las memorias de los apóstoles o se leen en los escritos de los profetas. O sea, que iban a la palabra del Señor. Eran unos discípulos de Biblia abierta. Siempre y cuando le daba el tiempo. Luego, cuando el lector haya cesado, está hablando de la referencia al pastor o el que estaba liderando, instruye verbalmente y exhorta imitación de estas cosas. Lo que está pasando aquí es que leen la palabra del Señor y cuando la palabra de Dios era leída, entonces comenzaban a enseñarla y cómo aplicarla a los discípulos. Entonces se levantaban juntos y oramos. Hay otro, decían que participaban en la cena del Señor y que cantaban, pero el domingo ese lo hacían y dice, pero el domingo es el día en que todos celebramos nuestra asamblea común, o sea, nuestro servicio, porque es el primer día en que Dios, habiendo obrado un cambio en la oscuridad y la materia, hizo el mundo. Es el primer día de la creación, en Génesis 1, cuando hizo todo, y Él formó todo esto, y no solamente dijo recreación, porque dice, y Jesucristo, nuestro Salvador, en el mismo día resucitó de entre los muertos. Esto es poderoso. Esto es poderoso porque está describiendo esto más o menos en los 180 después de Cristo. Y Él está describiendo lo que nosotros hemos experimentado cada domingo. Nos estamos dando cuenta que es más de 2,000 años, una práctica de más de 2,000 años que hacemos. Esto está arraigado más profundo de cualquiera de las cosas que hacemos día a día. Pero nosotros lo hacemos el domingo porque es el día de la resurrección. Es cuando venció la muerte. Y cuando los judíos comenzaron a celebrar en el sábado, que es el sábado. Yo no sé, pero si tú sabes que cambiar una tradición familiar dura mucho. Y si tú conoces a la iglesia bautista, la gente para cambiar pequeñas cosas, hay una tremenda pelea. Pero imagínate cambiar el día de adoración. Imagínate cambiar siglos de tradición. ¿Y cómo lo hicieron? Solamente porque cuando fue crucificado el viernes, pero resucitó el domingo. Es el poder de una tumba vacía. Es el poder de la vida resurrección de Cristo, es la prioridad. Y por eso echamos todo a un lado y pasamos el domingo enseñando, adorando y tener comunión con nuestros hermanos. Y recordamos que Dios nos ha hecho parte de un grupo llamado la iglesia que Jesús mismo formó. Y que estamos dedicados a esto. Yo quiero que tú escuches mi corazón y mírame un segundo acá, por favor. Podemos decir difícilmente que la iglesia americana es esto.
no estamos dedicados al Señor para estar juntos día a día. Nuestros horarios son muy complicados. Cuando decimos es que nuestras prioridades tienen un orden. Ponemos cualquier excusa bajo el sol para no poder ir ese domingo o el otro, o por estos meses o por esta temporada. Y quiero recordarte lo que dice Hebreos en la persecución. No dejen de consagrarse como algunos tienen por costumbre. Y mira el contexto. Hebreos capítulo 10 está escribiendo a cristianos que están muriendo por su fe. Que cuando ellos se juntaban, se estaban identificando con Jesús y su pueblo, y estaban perdiendo su trabajo, su vida, sus familias, porque ellos pertenecían a Cristo y a su iglesia. Y muchas de las personas comenzaban a decir, ¿sabes qué? Yo mejor no voy a estos domingos porque me puede costar la vida, el temor de la persecución. Y incluso en esa circunstancia que te pueda costar tu vida, la familia, tu carrera, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y por eso cuando nosotros comenzamos a animarlos a que vengan, y eso es algo tan triste en estos tiempos, nosotros no nos juntamos porque cualquier excusa la ponemos para no venir a la iglesia. Es increíble que en la iglesia americana nos dicen estadísticamente que las personas que asisten 2 veces por las 5 semanas son las personas más comprometidas y consagradas de la iglesia. 2 veces cada 5 semanas. Nosotros por iglesia nos reunimos casi 2.700 personas por mes. Tú sabes, y yo no estoy poniendo nombres, estos son realidad. Si la gente que asiste a esta iglesia atendiera 3 veces al mes, nosotros tuviésemos más de 5.000 personas atendiendo por semana. Porque el averaje es de 1 vez al mes. Y esto lo llaman como su iglesia la cual. Pero es que no se trata de los números. Pero cuando estás pensando en haces tus tareas económicas y tu budget y cuánta plata tienes, comienzas a contar las monedas y la plata. Y no es que estamos pensando en solamente los números, pero no nos juntamos, no tenemos como una prioridad reunirnos como iglesia. Y yo sé que lo podemos hacer mejor. Y yo sé que los cristianos general no tienen la prioridad de venir a venir a la iglesia. Y tú te das cuenta, wow, estoy hablando acerca de mí. Tenemos que ser dedicados, comprometidos. Y aquí está el número 2. Tiempo de conexión. Y ellos se juntaban ellos compartían vida juntos. Y eso es lo que nosotros queremos, que sea un discípulo conectado, que no solamente que vengas al salón grande, sino a salones pequeños, que tengas tiempo de conexión, que tú conozcas personas y que puedas compartir lo que Dios quiere para ti y puedas compartir tu corazón con ellos también. Y venir a la iglesia no es lo último, pero también se reunían en sus casas y compartían vida. No solamente con personas, sino con la iglesia local. Así que en New Beginnings tenemos 2 avenidas para tener tiempo de conexión, que quisiéramos que tú fueras parte de esto. Y las principales son grupos de vida, son pequeños grupos que hacemos durante la semana, domingos o durante la semana. Son de familias de 8 a 10 familias o individuos que se juntan cada semana y comenzamos a estudiar la palabra y oramos juntos y compartimos nuestras cargas juntos y eso es donde nuestra vida de transformación pasa, porque escuchamos la palabra de Dios en el servicio, pero la procesamos en los grupos pequeños. Y esto pasa cuando compartimos entre los unos con los otros. Y no es algo que hacemos en los grupos grandes, sino en los grupos pequeños. Y esa es la primera manera en que podemos tener tiempo de conexión en New Beginnings. Y la segunda es la que estamos en una
temporada de servicio y como estás sirviendo, no estás con tiempo para ir a un grupo pequeño. Muchos de ustedes van a un grupo pequeño y van a también a sirven en la iglesia. Y es tremendo, pero también tenemos algo llamado grupos de servicio. O sea que se reunimos menos, pero normalmente tenemos comunicación los unos con los otros y nos apoyamos los unos a los otros mientras están sirviendo la iglesia. Y no te vas a quemar por estar solamente sirviendo, pero también recibes. Así que nosotros que tenemos una iglesia, que nos juntemos semanal y tengamos tiempo de conexión, pero también tenemos una oración, un ritmo de oración corporativa. Y cuando ves Hechos 2, vas a ver que ellos se juntaban y pasaban siempre tiempo en oración. Y esa es la punta de la flecha. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a realizar la misión. Ahora, no sé cuál es el ritmo de la oración que tenían como para orar corporativamente. Tal vez era semanal, tal vez era diario. Pero nosotros tenemos semanalmente los miércoles a las 6:30 aquí y es nuestra oración corporativa. Y yo quiero que tú seas una persona que tengas un tiempo de un ritmo de tiempo de oración juntos. Y esta es la vida de nuestra iglesia. Y este es donde nuestro corazón late New Beginning. Venir en una hora y media juntos y estar orando y en comunión con nuestros hermanos y con el Señor. Y Él se va a mover de una manera poderosa. Y lo que te estamos animando es que personalmente encuentres un ritmo para venir a esa oración. Y si puede venir cada semana va a ser una bendición. Tal vez cada 15 días, una vez al mes o 2 veces cada 3 semanas. Pero tienes que hacer una prioridad esto en tu vida y para tu familia. Y te prometo, y hay algo que lo he visto en mi vida. Las cosas que yo priorizo, las hago. ¿Hello? Las cosas que son importantes para mí, yo busco la manera de hacerlo. Nunca pierdo un deporte, nunca pierdo un partido de mis hijos. ¿Y por qué? Porque siempre estoy pendiente de eso. Para que yo falte un partido de mis hijos tiene que haber una tragedia. Pero imagínate, si es tan importante para mí los deportes de mi hijo, ¿cuánto más venir a oración? Pero tal vez lo que pasa es que no tenemos ese nivel de devoción por Cristo y su iglesia. Y cuando tú tienes un tiempo de oración así, estás demostrando que eres un discípulo que está conectado. El futuro de New Beginnings no está determinado por lo que pasa los domingos, está directamente determinado por lo que pasa los miércoles en la noche. Porque la oración, donde va la oración va la iglesia. Amén. Yo te estoy desafiando de que encuentres un ritmo para venir a la oración. Y mientras esto está pasando, quiero que sepas algo. Esto no es el final del juego. Dios nos está dando una misión. Es que nosotros alcancemos al mundo. Y esa nube que ves en la pantalla, esa gente que le importa al Señor, que son tan valiosos para Dios, y Dios ha puesto en esta comunidad para que podamos encontrar a estas personas. Por eso es que la flecha va hacia allá. Porque nosotros vamos a crear un triángulo dentro del triángulo. Y nosotros queremos ser una iglesia que sea de discípulos, que haga más discípulos. Y esto no se termina en New Beginning y que impacte el mundo. Y estos discípulos que hacen discípulos son los que van a encontrarse con el mundo y día a día, diariamente va a ser la gente, va a ser salva. Así que con esta cantidad de gente llamada el mundo, hay cientos de nubes y lugares de influencias. ¿Sabe por qué? Porque hay cientos de personas que están comprometidas. Y cada uno de nosotros tenemos un círculo de influencia que nosotros podemos hacer discípulos, que hagan discípulos, donde vivimos, trabajamos y jugamos y puedan impactar cada persona cada día. ¿Cuántos quieren ser ese tipo de personas? ¿Y cómo hacemos eso?
Cuando tenemos nuestros ojos arriba, nuestra rodilla abajo, la Biblia abajo y somos conectados. Y una de las cosas que vamos a hablar la siguiente semana, gente que está conectada va a ser enviada. Y nosotros queremos ser una iglesia que sea enviada, pero no pasa si no tenemos nuestros ojos arriba, rodilla abajo, Biblia abierta y somos conectados. Porque aquí es donde la transformación pasa. Todas estas posturas es la que hacen que movilicemos a la gente para vivir en misiones donde vivamos, donde juguemos y donde trabajamos. Y ver a la gente que está lejos de Jesús tener una vida siempre restaurada en Cristo. Amén. Y no te puedo decir, el mundo nos necesita desesperadamente. El mundo necesita un mundo como esta. Si nosotros viviésemos una iglesia así, es lo que el mundo está buscando. Y esto es una realidad. Y esto es lo último que quiero hacer esta mañana. La descripción que nos ha sido dada por un hombre llamado Aristarquis, que vivió en el reino del emperador Adrián en el siglo II, y la iglesia de Cristo estaba creciendo por cientos y miles, y el reino de Dios estaba avanzado, y este emperador Adrián lo odiaba tanto. Entonces mandó a esta persona. ¿Qué es lo que está pasando con esta gente? Que esta gente está buscando tanto a Cristo. Dice, voy a mandar un espía a la iglesia y que vivan con ellos, con la iglesia por un tiempo. Y eso es lo que él hace. Y mientras él está experimentando la iglesia local, miran la carta que le envió al emperador después de buscar, describiendo a la iglesia local. Si uno de ellos tenía esclavos o hijos, por amor a ellos los persuaden a que lo hagan cristianos. Y cuando lo hayan hecho, lo llaman hermanos sin distinciones. No adoran a dioses extraños y siguen su camino con toda modestia y alegría. La falsedad no es comida. Entre ellos se aman y de las viudas no se apartan de su estima. Librarán al huérfano de los que los maltratan. El que tiene da al que no tiene sin jactarse. Y cuando ven a un extraño lo reciben en sus casas y lo cuidan como un hermano, porque no los llaman hermanos según la carne, sino hermanos según el Espíritu y en Dios. Y cada vez que uno de sus pobres pasa del mundo, cada uno de ellos según su capacidad les presta atención y cuidadosamente de su sepultura. Y si oyen que alguno de ellos está preso o afligido por causa del nombre de su Mesías, todos ellos afasonadamente atienden a sus necesidades y si es posible redimirlo, lo ponen en libertad. Y si hay entre ellos algún pobre y necesitado y no les sobra comida, ayunarán 2 días para suplir a los necesitados con su comida. ¿Tú escuchaste esta última parte? Si hay un hermano que no tiene comida, yo prefiero dejar de comer para que yo te pueda dar la comida a mi hermano que está en necesidad. Y Aristarquis le escribe esto al emperador. Yo no sé si te va a gustar la respuesta, pero hay algo diferente en esta gente. La gente cómo se aman los unos a los otros, la manera en cómo ellos se aman y están dedicados a su Señor. Y por eso no hay nada como la iglesia de Cristo. Y yo quisiera que esto, y creo que eso todavía puede ser una realidad para la iglesia. Así que esta es la pregunta difícil para nosotros. Y yo quiero hacer esta pregunta. Y la banda nos va a guiar. Pero quiero que tú entiendas esta pregunta antes de que nos vayamos. Si Lucas, el autor de Hechos, hiciera una descripción de tu vida, ¿qué escribiría? Él dice, y eran comprometidos a la enseñanza de los pastores, de los apóstoles, a la oración. Eso sería una realidad en ti, y esto describiría
tu familia y eran comprometidos a la iglesia local. Cada uno de nosotros que estamos aquí y eran devotos y comprometidos a, y el resto de la, yo sé que están comprometidos para sus hobbies, para su familia, para la recreación, para las vacaciones, para sus carreras. Están comprometidos a sus amigos, están comprometidos a su éxito. ¿Qué diría tu familia? ¿Cómo se acabaría esa frase para ti? Yo te pido que nos levantemos y quiero que lo pienses y cualquier cosa que el Espíritu Santo lo diga, lo confieses y te arrepientas en este altar y que seas un hombre conectado. Padre, te amamos. Ayúdanos a ver dónde estamos en el nombre de Jesús. Amén.